El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y se llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. Cuando yo estudié medicina, pues en aquel tiempo el estatus del médico era, eres médico, no eres cualquier baba de perico. Atentamente se manejaba así, ¿no? Pero algunos compañeros de la carrera sí se lo creyeron. Y hay una anécdota muy interesante con una compañera doctora. Cuando llegamos a la ciudad de Ensenada, ahí hice mi internado, lo hice en la clínica 8 de la Reforma en Ensenada, y recuerdo que esta compañera en particular pues se las daba de mucho conocimiento y era muy inteligente, eso no me queda la menor duda, pero se jactaba demasiado de inteligente, que la llevaba a maltratar a las enfermeras. Pues las enfermeras, entre comillas, si lo comparamos en la preparación, pues supuestamente el médico está más preparado que la enfermera, pero quien hace todo el trabajo y sabe hacer las cosas, la enfermera. Así de simple. Tú puedes tener teoría, pero ellas tienen la práctica. Y pues las maltrataba, las trató, pues no hubiera hecho porque las enfermeras le hicieron la vida de cuadritos. Yo me la llevé tranquilo con las enfermeras y hasta te chiqueaban. O sea, ellas tenían algo que yo no tenía, la práctica. Yo podía tener la teoría, pero cómo inyectar, cómo hacer una curación, y pues bien bellas, porque mire, doctor, hágale así, no, ya le hizo mal, no, mire, por acá. Y hasta luego nos chequeaban porque a esta doctora, cuando le tocaba guardia, no la dejaban dormir, porque a veces pues, no tiene nada, y tiene que hacer este lavado, y tiene que hacer esto. Y en cambio, a uno que sí lo chequeaban, váyase a dormir, doctor, si hay algo, aquí le avisamos. Entonces, bien a todo dar. Esto es interesante porque en estos ámbitos, cuando uno se jacta, presume de su título, de su conocimiento, se cierra a la apertura, a la enseñanza, a la sabiduría del otro. Puede ser que no tenga un título. Otro ejemplo clásico, ¿no? El médico que se jacta de ser muy bueno y llega a una comunidad rural en donde pues, se tienen los tratamientos o las medicinas, ¿cómo se llaman? Populares no son, tradicionales,
pero bueno, que no son medicamentos, sino las hierbas y me acuerdo que yo estaba en la carrera, estábamos en un hospital y estaba una criatura con problema de que no podía hacer popó. Pues ya llegó la pediatra y que le revisó y que vamos a hacer un lavado y que vamos a poner un supositorio y que quién sabe qué. Y así ya no. Y entonces la mamá se acerca a la enfermera y le dice, ¿usted sabe tronar el empacho? Y se quedó la enfermera, le dice, sí, truénele el empacho. No, yo no puedo hacerlo, truénele, porque eso es lo que está empachada. Y pues se fue la doctora y la enfermera ahí, ya ven cómo truena el empacho, que te jalan el pellejo, que pareces gato siamés, cuando agarras al siamés así que pues le tronó el empacho y santo remedio. No hubo necesidad de medicamento, no hubo necesidad de nada extraordinario, porque era algo de sabiduría popular. Esto es interesante porque el soberbio, el que cree que lo sabe todo, se cierra a la enseñanza del prójimo. Si esto se da a nivel de los conocimientos humanos, imagínense a nivel de Dios. Desgraciadamente, esto pasa frecuentemente, la sabiduría humana y la sabiduría divina. El que se jacta, el que presume, el que se tiene a sí mismo por sabio, pues se está negando, primero, que el conocimiento que tiene no le viene por su bonita cara ni por su gran cerebro, viene de Dios, porque Dios es el creador de todo. Y se cierra a la acción que Dios puede hacer a través de él. Hay un momento en donde llega el conocimiento humano, la capacidad humana, y llega después el abandono completo en la voluntad de Dios. Y parece no lógico, parece no razonable eso. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a renunciar a esto? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a permitir esto? La lógica, mi entendimiento, mi sabiduría me dice, no te dejes, ponle en la torre, o haz esto, haz lo otro. Pero San Pablo nos lo plantea de una manera muy hermosa. Que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, y aquí es donde entra el problema. La sabiduría humana, ¿a dónde te lleva? A una vanagloria, a un poseer las cosas. La sabiduría divina te lleva a la plenitud de tu ser, y eso solamente es en Dios. Esa es la pequeña gran diferencia. La sabiduría humana, unida a la grandeza de la sabiduría de Dios, hace cosas increíbles. Un grandes santos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Alberto Magno, personas sumamente inteligentes, pero con una humildad, que se unía a la sabiduría de Dios y se hacían grandes cosas, maravillosas. Pero cuando el hombre se jacta y cree que su manera de hacer las cosas es la correcta, y yo creo que todos han vivido esa experiencia, cuando se montan en su macho y dicen, es que se tiene que ser así porque yo lo digo. En la relación de pareja, cuando el hombre dice, o la mujer dice, y los dos se ponen, pues se ponen a dar en la torre, porque ninguno de los dos cede, por pura soberbia. Cuando hay humildad, la sabiduría de Dios actúa a través de uno. Dice que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante. No quiere decir que borrón y ya no sé nada, sino que se abra, o que hasta aquí llego, o esto es lo que yo sé. Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. El problema en el mundo actual es que se nos infla tanto a través de los logros, los premios, los diplomas, los reconocimientos, los doctorados, o todos esos puestos, que no es que sean malos, pero nos hacen sentir la mamá de los pollitos, nos hacen sentir que todo lo puedo, todo lo sé, todo lo conozco. Y desgraciadamente, pues, cuando vienen las broncas verdaderas, pues tropezamos, nos caemos, porque no fuimos humildes y no nos dejamos llenar de la sabiduría divina. Dice
que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. No confiar en mí, sino en Dios. Y esto lo he venido predicando en la semana. Ayer hablábamos precisamente de dejarme guiar por el Espíritu de Dios o dejarme guiar por el Espíritu del mundo. Y dice, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Yo todo lo puedo, yo todo lo sé, y vemos gente muy capacitada, muy inteligente o con mucho conocimiento, científicos que se jactan. Este hombre que murió, que estaba con una enfermedad crónica degenerativa y que ya murió, que estaba en silla de ruedas y que, pues, bien fregado, pero decía, Dios no existe. Steve Jobs, no me acuerdo cómo se llama, Hopkins, algo así de Hopkins creo, y que famosísimo el hombre, pero en toda su sabiduría no había entendido que él era una gota frente a la sabiduría de Dios. Y es precisamente, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. La sabiduría humana, ¿a qué te lleva? Veamos la historia de la humanidad. ¿A dónde ha llevado la sabiduría humana? Los adelantos científicos. Y lo vemos ahorita a una degeneración moral, a una situación que incluso ha afectado a la iglesia, pero es una degeneración moral, es un relativismo, es un no te preocupes, tú lo que estás haciendo está bien, porque la ciencia dice que la homosexualidad, la ciencia dice que el aborto, la ciencia dice que la eutanasia es lo mejor, y si no lo dice la ciencia, lo dice la política y lo dice la ley. Pero obviamente la ciencia sin la sabiduría divina desgraciadamente lleva a la destrucción del hombre. Y lo va a hacer, lo está haciendo. Y si no, pues es gradual esta destrucción, la degradación del ser humano, el ser objeto y no sujeto. Nos volvemos objetos, no sujetos, o nos volvemos simplemente instinto. Es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, y la ciencia, entre comillas, me respalda. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre. Todo les pertenece a ustedes. Pablo, Polo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte les pertenece. Lo presente y lo futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo. Ahí esa es la pieza clave. O sea, tú puedes tener personas, puedes tener conocimiento, puedes tener sabiduría humana, pero no se te olvide a quién le perteneces. Tú le perteneces a Dios, porque es Él quien ha dado todo esto. Y para muestra, un botón. ¿De qué se trató el Evangelio? La experiencia y la sabiduría de pescadores. Especialistas, pescadores. O sea, los pescadores que desde niños se han dedicado a eso. Pedro, Juan y otros pescadores. Estuvieron pescando todo el día, toda la noche. Nada. Llegan a la orilla, dejan las barcas, empiezan a enredar las redes. Jesús le dice, oye, préstame tu barca. Entonces, primer cuestión ilógica. ¿La barca es para pescar o para predicar? Le va a decir, oye, pues, ¿qué te pasa? Primero, estoy cansado. Toda la noche estuvimos trabajando y nada. Me voy a ir a descansar y tú quieres... No, hombre, consíguete un micrófono. Claro, no había micrófonos, ¿verdad? Pero pues no, esa es la lógica humana. La lógica humana es la inteligencia humana sin Dios. Es yo estoy, yo necesito, yo quiero. Esa es la lógica y la sabiduría humana, egoísta. Entonces Jesús dice el texto, dice, la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba.
a la multitud. O sea, mi trabajo es este, y quieres que utilice mi trabajo, mi vida, mi inteligencia, mi familia para esto, no es lógico. Y ahí es donde entra la sabiduría de Dios, donde tienes que vencerte a ti mismo, en tu egoísmo, en tu manera de ver las cosas, para que sea Dios el que te diga que a través de esa realidad a la cual estás acostumbrado a hacer, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu matrimonio, que puede ser una realidad que estás viviendo continuamente, un problema, una enfermedad. Déjame subir contigo para hacer mi obra y vas a ver lo que puedo hacer. Entonces Pedro asienta, lo permite, y Jesús se avienta una de esas prédicas maravillosas como las de él, termina y viene la otra parte. Ok, ya te di chances, ahora vámonos. Y Jesús todavía, él es carpintero, ni siquiera es pescador, o sea, no tiene ese conocimiento. Y entonces les indica lo que tienen que hacer. Ellos lo hicieron toda la noche. Ellos lo hicieron, son pescadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Mandato de Dios. Es Jesús quien lo manda. Es Jesús quien manda hacer lo mismo, pero ahora porque Él lo pide. Porque ese era el momento, ese era el tiempo. No es lo mismo hacer las cosas porque la tengo que hacer, porque quiero hacerla, porque me toca hacerla sabiendo que es mandato de Dios. Y fíjense qué hermoso. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Aquí viene uno de los elementos que a mí me encantan de la oración, el rebuznar. Todos rebuznamos, cuestionamos. Les repito rápidamente los 8 pasos de la oración. Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo sirvo y me uno a la divina voluntad. Esos son los pasos en la oración. Y aquí Pedro está rezongando, está cuestionando, claro, pero da su brazo a torcer. Dice: maestro, hemos trabajado toda la noche. Para aquellos que les ha tocado trabajar toda la noche, me ha tocado como médico, y a veces cuando empezamos en la radio también estar en la radio toda la noche, pues es cansado. Y luego llegar en la mañana y que te digan: ¿sabes qué? Pues ponte a trabajar más. Oye, no, pues ya salí y esto no está en mi contrato, no está en mi contrato, yo ya me voy a descansar. Es muy interesante cómo Pedro sabe y entiende. Esa es la inteligencia humana, el entendimiento de hacer las cosas a mi manera. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, hasta ahí. Pero, esa palabra, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Sabiduría humana, sabiduría divina. Y a veces no significa hacer las cosas diferentes, a veces sí. A veces es estar haciendo exactamente lo mismo, pero por mandato de Dios, no por capricho, decisión tuya o porque te guste a ti. Hay una gran diferencia. Pedro obedeció, dice: pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y sabemos lo que sucede. Entonces, ¿a dónde lleva la sabiduría humana? ¿A dónde lleva la sabiduría humana? ¿Qué sucedió con Pedro? Se vio a sí mismo, no vio a los demás, no vio, oye, mi hermano, mi compadre o mi amigo de trabajo, fíjate que él es bien pecador, no, y fíjate que esta vieja, no hombre, que cuentan esa anécdota, no sé si ha sido verdad. Está el padrecito diciendo: miren señoras, dejen de estar de chismos, porque ahí estaba Chuyita, que es bien chismosa. Y Chuyita voltea y le dice: ya ves, está diciendo el padre para que oigas, Y el padre dice: ay, esta señora no le cae el 20. Entonces agarra la Chuyita, la siente y le dice: dejen de estar de chismos. Sí, padre, lástima que no vino mi vecina para que lo oiga. O sea, nunca se lo adjudicaba.
Entonces, aquí en ningún momento Pedro está volteando a ver a quién se lo está diciendo o a quién está. Esa iluminación que viene de la sabiduría de Dios, esa es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana me ayuda a crecer como persona, me ayuda a madurar y empieza por descubrir mis miserias, mis pecados, no los demás, los míos. En cuanto ve el milagro de la pesca milagrosa, porque ya no había nada de peces, y los pesca con el mandato de Dios, lo primero que descubre Pedro, que es pecador. No es pescador, pecador. Y se humilla ante el Señor. Y le dice, al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Sabiduría divina te ayuda a ser mejor, empezando a descubrir ante la sabiduría, ante la luz de Dios, tus propias miserias y tu necesidad de cambiar. Hay una gran diferencia entre una sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Todos estaban llenos de asombro y el Señor, en esa sabiduría, no rechaza al pecador. Al contrario, utiliza la sabiduría humana, utiliza las miserias humanas, utiliza al hombre o invita al hombre, lo invita a trabajar con él. Ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, toda tu sabiduría humana, con mi sabiduría divina, te convierte en una criatura nueva. Vas a hacer lo mismo, pero ahora para ganar almas para Dios. Vas a seguir casada, vas a seguir educando a tus hijos, vas a seguir yendo a la escuela, pero ahora vas a hacerlo para Dios, ofrecida a Dios y por la salvación de las almas. Dejemos que sea la sabiduría divina quien nos guíe. Llegaremos a esos límites de entendimiento, de aceptación, de comprensión del por qué o del para qué, y vamos a cuestionar, pero Señor, si tú lo mandas, obedezco, porque tu sabiduría me llena y me planifica. En cambio, la sabiduría humana me vacía, me hace ser egoísta y me hace ser soberbio. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.